Prepárate y enfrenta los retos de los nuevos tiempos. Estudia un posgrado en la universidad más reconocida del estado, la UNLA. En la UNLA tenemos las mejores maestrías para ti: Derecho Constitucional, Mercadotecnia, Logística y Comercialización, Planeación Fiscal y Tributación Internacional, Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible. Tú también forma parte de la nueva evolución educativa. La UNLA, más viva que nunca. Inscríbete ya. Hola, un saludo. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy maestro en Derechos Humanos y también soy profesor de la maestría de la Universidad Latina de Morelia. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes conversando sobre un tema que se relaciona con el litigio estratégico en derechos humanos y el trabajo que hacemos o realizamos desde la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Latina para impulsar el debate, la reflexión teórica y académica sobre los avances que está teniendo en México y en el continente americano el tema del litigio estratégico de la defensa de los derechos humanos desde una óptica de una mirada de un derecho constitucional moderno, de una mirada de un derecho constitucional donde el elemento central sea la persona y la incorporación que hemos venido teniendo en México de estos debates académicos, teóricos, en concreto en el litigio de los casos, en cómo se ha venido articulando, desarrollando, posicionando el tema en estos últimos años. Como ustedes saben, una de las sentencias más importantes que hemos tenido en el país es la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009. Esa sentencia condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos del señor Rosendo Radilla y por desaparecer de manera forzada al señor Radilla. En ese sentido, se establece que el Poder Judicial debe realizar una serie de acciones de formación y capacitación a sus jueces y juezas a efectos de que estos se comprometan de manera activa en la investigación de los casos relacionados con la desaparición forzada de personas. En el procedimiento del cumplimiento de dicha decisión, de la cual yo tuve la fortuna de participar como abogado litigante del caso Radilla ante la Corte Interamericana, se sometió a la discusión del presidente de la Suprema Corte, el ministro en ese momento, el ministro presidente Juan Silva, se sometió si la decisión era o no vinculante y obligatoria. Una discusión, un debate de gran calado, de gran trascendencia, de mucha importancia en el derecho constitucional y en el devenir de lo que esto iba a significar para la defensa de los derechos humanos, para la defensa del procedimiento constitucional y para la defensa y para el desarrollo de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. En el expediente varios del caso Radilla se señala por parte de los ministros de la Suprema Corte que efectivamente estas decisiones eran obligatorias y vinculantes. Y después, en la contradicción de tesis 293, se reafirma ese criterio con los bemoles y situaciones que podemos mencionar después y que tiene la contradicción de tesis 293, porque señala que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria, pero que lo que exista en la Constitución que puede afectar la convencionalidad, la Convención Americana, no lo es. Es un debate muy interesante que lo tenemos en discusiones académicas y en la clase y vemos de qué manera esto impacta el día a día y el devenir de lo que está en la Constitución que no es constitucional. ¿Por qué hago esta introducción? Porque les quiero hablar del amparo en revisión 1077 del 2019. Un amparo y una decisión que fue publicada en días muy recientes, en el mes de julio del año 2021, cuando estamos grabando esta cápsula, y en el amparo se discute algo similar a lo que se discutió en el expediente varios y en la contradicción de tesis del caso Radilla. La 293 que habla del caso Radilla. ¿De qué se plantea? ¿Cuál es el planteamiento central?
El caso hace referencia a la desaparición forzada del joven Víctor Álvarez Damián. ¿Quién es Víctor Álvarez? Es un joven que vive en la ciudad de Veracruz y que es desaparecido de manera forzada por las fuerzas conjuntas estatales de Policía Estatal y la Marina en un operativo que se llama el Operativo Formando Hogar. En el año 2015, una organización que yo dirijo, que se llama IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lo que hace es representar a la señora Perla Álvarez y Perla Damián y presentamos las quejas ante las instancias correspondientes solicitando la investigación de este caso. Desafortunadamente, y como suele suceder, de más de 80.000 casos de desaparición, esta situación no fue investigada de manera suficiente. Y entonces acudimos a una cláusula que existe en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Esa cláusula es la acción urgente. ¿Qué es una acción urgente? Es un mecanismo extraordinario y humanitario que está contemplado en el artículo 30 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas de Personas de Naciones Unidas, y allí se señala que cuando una persona se encuentre desaparecida, podrá en su momento el Comité contra las Desapariciones Forzadas pedirle información al Estado, de qué se trata en este caso al Estado mexicano, los avances de las acciones y diligencias de búsqueda e investigación que haya realizado para encontrar a la víctima. México tiene 450 acciones urgentes. Es el segundo país en el mundo de acciones urgentes que ha ordenado el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y entonces nosotros, que acompañamos más de 150 de estas acciones urgentes, nos veíamos siempre en la disyuntiva de que presentamos la acción urgente, el Comité de Naciones Unidas ordena que se busque, pero en los tres ámbitos de gobierno, tanto en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero especialmente los fiscales consideran o consideraban hasta el momento de la decisión de la Suprema Corte que no era obligatorio cumplir con el mandato internacional establecido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas. En el caso de Víctor Álvarez Damián, como les mencionaba, nosotros presentamos la resolución, el amparo, y este amparo, estoy buscando aquí la información del 2017, se señala en el amparo, o la Fiscalía de Veracruz señala que no existe una obligación legal para el cumplimiento de las acciones urgentes que emite el comité, por lo que declara improcedente su carácter vinculante. Evidentemente nosotros habíamos solicitado al fiscal que cumpliera la acción urgente. Ante esa situación es que presentamos el amparo. En el año 2018 le solicitamos al juez, a la jueza, en este caso la jueza tercera de distrito en el estado de Veracruz, que mencionara y le dijera al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal que las acciones urgentes son vinculantes y obligatorias y que debía cumplir con la búsqueda de la persona desaparecida. La respuesta de la jueza fue que efectivamente debería cumplirse con los protocolos internos de búsqueda, pero no con la acción urgente. Y eso nos motivó a que ante nuestra inconformidad solicitáramos a la Suprema Corte, en virtud de las facultades que se tienen, la atracción del caso. La atracción del caso, y el ministro en ese momento ponente era el ministro Saldívar, que hoy es presidente de la Suprema Corte, decide atraer el caso y establece que efectivamente es un asunto relevante, y lo que hace es abrir la discusión, atraer el caso y asume la competencia. Es hasta el año, eso sucede en el año 2009 y es hasta este año, en el año 2021, en julio del 2021, cuando ya se presenta la decisión y en el amparo y revisión se señalan algunos elementos importantes que tienen que ver con las discusiones de derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos modernos.
Como les mencionaba, una acción urgente la emite el Comité contra la Desaparición Forzada, pidiéndole al Estado que tome medidas para encontrar a la persona, para que se pueda dar el hallazgo de la persona, y es una acción humanitaria. El Estado mexicano ratificó el tratado, es decir, en virtud del artículo primero, en virtud del bloque de convencionalidad, no solo la parte sustantiva, sino la parte de la garantía que se establece en dicho tratado, y uno de los elementos centrales es la búsqueda de la persona desaparecida. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la obligación que se tiene a partir del bloque de convencionalidad fueron los argumentos que nosotros planteamos ante la Suprema Corte, en el sentido de que ante un instrumento de tal envergadura, la Suprema Corte debería pronunciarse reconociendo que estas acciones urgentes son vinculantes y son obligatorias, y exhortando a las autoridades, a contravía de lo que la jueza tercera de distrito en el estado de Veracruz señaló, debería decir que efectivamente estas acciones deben cumplirse y ordenarle a la Fiscalía que se cumpla, para que en una situación de cascada los 450 casos evidentemente puedan ser también asumidos de esa manera en cada uno de ellos con, por las fiscalías que tienen dichas investigaciones y por las autoridades federales. La Convención, al incorporar las normas de derechos humanos, evidentemente existe una articulación no solo con el párrafo primero, sino con el tercero, en el sentido de señalar que todas las autoridades están obligadas a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos. Y uno de los temas más importantes, más graves de la desaparición es la desaparición forzada. Entonces, la Suprema Corte establece que efectivamente existe una clara correlación entre el principio del efecto útil y el principio pro persona como contenido de los tratados y su consecuencia normativa. Y ahí aplica ese principio pro persona en el sentido de existir un criterio favorable que se suma a los protocolos internos de búsqueda, y ese criterio favorable es lo que ordena la acción urgente de Naciones Unidas en el sentido de buscar a la persona desaparecida. Si el Estado mexicano ratificó y asumió la responsabilidad de cumplir con las disposiciones al firmarla, ratificarla, debe incorporar en su régimen jurídico interno el mecanismo de acción urgente. El Estado mexicano ante los organismos internacionales ha aceptado que debe cumplir con estas decisiones. Por lo tanto, un juez o una jueza no puede decir que no son vinculantes o obligatorias, o la jueza o el Ministerio Público, el fiscal, puede señalar que no son vinculantes decisiones que por su carácter humanitario se encuentran en el tratado internacional, que es la Convención contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y entonces esa argumentación la Suprema Corte la continúa señalando que negar la obligatoriedad de las acciones urgentes e impedir que éstas sean revisadas y controladas judicial y constitucionalmente es una interpretación restrictiva que va en contravía precisamente del tratado y que limita la garantía y la finalidad esencial de ese tratado, que es la búsqueda urgente. Entonces no se puede tomar una decisión de negar un tratado internacional en su objetivo central, que es buscar a las personas desaparecidas, señalando en el derecho interno por parte tanto del Poder Judicial como del fiscal que no cumple o no debe cumplir con dichas decisiones. Y dice la Suprema Corte, suponer que las acciones urgentes no establecen obligaciones a cargo de las autoridades responsables es restar el efecto útil de esa convención, disminuir injustificadamente la esfera de protección de las personas que se encuentran protegidas por el mandato de la convención, que son las víctimas de desaparición, y contradecir no solamente la Constitución, sino lo que el Estado mexicano ha dicho en el ámbito de los órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales. Es decir, el Estado ha dicho públicamente ante Naciones Unidas que está obligado a respetar y a proteger los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales, y ha acudido a los órganos a justificar sus acciones y a justificar su cumplimiento.
Debemos también señalar algo que creemos que es muy trascendental, y es que dice: esta sala no alberga dudas respecto de la obligatoriedad de las acciones urgentes que emite el comité, y considera que la jueza de distrito cuya sentencia se revisa erró sobre el carácter concedido a este mecanismo, que es una garantía de los compromisos que el Estado ha asumido y sirve para cumplir el objetivo de la convención, que es precisamente supervisar que las acciones que se establezcan por el Estado mexicano de búsqueda de las personas desaparecidas sean eficaces. Bien, este es el amparo 1077, amparo en revisión. Les pido que lo lean, que lo revisen, y que ojalá nos encontremos en clases para discutir y conversar sobre estos temas. Cierro con otra invitación, y es que en el litigio, nosotros como abogados, abogadas que acompañamos casos desde una perspectiva de derechos humanos, y eso es lo que transmitimos en la escuela, en la clase, en la materia, hemos logrado también 3 decisiones de Naciones Unidas, ya no establecidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, sino asumidas por el Comité de Derechos Humanos, que regula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esas decisiones son 3 decisiones sobre desaparición, nuevamente, que es el caso de Víctor Manuel Guajardo, el caso de Jesús Israel Moreno y el caso de Cristian Telles Padilla. Desapariciones sucedidas en Veracruz, en Oaxaca y en Coahuila. Estamos hoy discutiendo si esas resoluciones que emite el Comité de Derechos Humanos, que son diferentes a las acciones urgentes, porque, preciso, tienen que ver con casos individuales que hemos litigado durante más de 5 años y que el Estado mexicano aceptó la competencia contenciosa para presentar comunicaciones individuales. Hoy estamos discutiendo si esas decisiones son o no obligatorias. El Comité contra las Desapariciones Forzadas acaba de asumir, o el Estado mexicano acaba de aceptar la competencia para presentar casos individuales. Por eso nos fuimos al Comité hace 5 años de Derechos Humanos. Bueno, estos debates, estas especificidades técnicas científicas del derecho constitucional, del derecho internacional, son aquellas que vamos a revisar en las clases de la maestría. Les invito a que revisen esta información en la página web de Ideas Litigio Estratégico. Van a encontrar muchos de estos casos. Acabamos de publicar un texto que se llama Litigio Estratégico ante los órganos de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada, y continuamos con la discusión. Espero que nos podamos encontrar en las clases y que podamos seguir discutiendo sobre estos temas de suma importancia y muy interesantes para el desarrollo del derecho constitucional moderno, un derecho constitucional garantista que pone el acento en los derechos humanos y en el respeto de la persona humana como principio y eje central del Estado democrático de derecho. Un saludo, que esté muy bien, hasta luego. Una institución que nos motiva a conocer nuestra libertad, pero acatar el compromiso que tiene esa libertad. El ambiente que se vive en la UNLA es un ambiente muy respetuoso, muy integral, inclusivo y muy sano. De alguna forma te sientes incluido por todas las personas. Creo que lo que más me gusta de la universidad son las personas a las que he conocido a lo largo de toda la licenciatura y que pertenecen a las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, y que eso permite pues este ejercicio de multidisciplina e incluso de interculturalidad. Te inculca mucho como estudiante esa noción del éxito, de alcanzar la superación personal y colectiva, y te impulsa para salir de tu zona de confort. Desde que entras al campus te quedas impresionado, ¿no? Porque pues el campus es muy amigable. Está lleno de áreas verdes en donde podemos relajarnos en los periodos entre clases. Para mí no hay ninguna escuela, al menos aquí en Michoacán, que haya crecido de la manera en la que la UNLA lo ha hecho. No se centraron solo en crecer aquí en Manantiales, sino que inclusive crearon el espacio UNLA en Altozano.
se centraron mucho en sus estudiantes y en sus necesidades.